en este fin de semana yo quiero que pensemos en este problema que tenemos como sociedad, en los grados de violencia y de conflicto que se van haciendo cada vez más grandes y cómo Jesús también es la respuesta a este problema que necesitamos cambiar. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, una promesa muy antigua, una de las primeras promesas de la llegada de Jesús. Dice esto: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En medio de una sociedad que históricamente ha estado cargada por el conflicto, Jesús se nos presenta exactamente como esto, como el Príncipe de Paz. Él vino a traer paz. Él vino a traer paz a las vidas, pero no una paz política, ¿sí? Porque muchas veces uno puede construir, como en la época de Jesús, existía una cierta paz. Los romanos habían establecido una paz a costa de guerra, a costa de conflictos. La gente vivía en una relativa paz. Pero la paz que Jesús vino a traer es una paz mucho más profunda. No es una paz económica, una estabilidad monetaria. No es una paz política, la seguridad de que no va a haber guerras, que no va a haber conflictos. No es una paz que implica seguridad, que nadie te va a robar, que nadie te va a lastimar, sino una paz que quizás implica todo eso, pero que es mucho más profunda. Una paz que va directamente al centro de donde surgen todas las situaciones de conflicto en la humanidad, que es en tu corazón, en el mío. A veces nos cuesta creerlo porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo soy una buena persona, no soy una persona que propicia guerras, no soy un asesino, no soy un ladrón, soy una buena persona, decimos. Pero la realidad es que ninguno de nosotros somos tan buenas personas. Y la raíz de todos los problemas que hay en nuestra sociedad tiene que ver con esto, tiene que ver con nuestro corazón. Si vos te lo pones a pensar, todos en nuestro corazón envidiamos, ¿no es cierto? Envidiamos, deseamos lo que tiene el otro. El que es niño, el que es pequeñito, desea el juguete del otro, ¿no es cierto? El que es adolescente desea el celular del otro, las zapatillas del otro. Después te pones más grande y empezás a mirar a la mujer del otro, al marido del otro. Las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Pero el ser humano sin Dios, el corazón humano sin Dios, es un corazón marcado por esto, ¿no? Mirás lo que tiene el otro, deseás lo que tiene el otro, envidiás lo que tiene el otro. Y te gustaría tenerlo, y si es posible, sin esfuerzo. Entonces empezás a hacer locuras para lograr tener lo que el otro tiene. En un nivel micro como el que nos manejamos nosotros, podemos hablar de un celular, de un par de zapatillas, de un auto, pero traslada eso a una situación macro y una persona con el corazón así que desea, y desea el país del otro. Desea los recursos hídricos del otro país, desea la pampa húmeda de otro país, desea el acceso al mar de tal o cual nación. Y así nacen las guerras. Las guerras nacen por líderes políticos que en su corazón desean tener más, que en su corazón quieren tener lo que el otro disfruta. Y así nace la violencia, así nacen las guerras, así nacen los grandes conflictos del corazón humano. Nuestro gran problema es nuestro corazón. Por esa razón, en última instancia, el gran conflicto que nosotros tenemos nunca es solamente con otra persona, nunca es solamente con otro grupo político. El gran conflicto que nosotros tenemos es con Dios. Cuando nosotros en nuestro corazón deseamos cosas y estamos dispuestos a hacer daño y a hacer cosas indebidas por tener eso que queremos a toda costa, con quien empezamos a tener un conflicto es con ese Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, pero que quiere que lo obtengamos con nuestro propio esfuerzo. Por esa razón, nuestro primer conflicto, nuestra primera enemistad en nuestra vida es con Dios. Nace de nuestro corazón hacia el corazón de Él. Ahora, Jesús sabe esto, Dios sabe esto. Por eso la Biblia dice esto. La Biblia dice en Romanos 5:10 que cuando éramos enemigos de Dios, porque justamente esta naturaleza de nuestro corazón nos hace no solamente enemigos de otras personas, sino enemigos de Dios. Dice la Biblia que fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Jesús sabía lo que hay en tu corazón.
Jesús sabe lo que hay adentro de cada uno de nosotros, la maldad que somos capaces de construir, las cosas que somos capaces de pensar. Por esa razón Jesús dijo, yo quiero ir a llevar paz directamente hacia el centro, hacia el lugar donde esa paz tiene que nacer, que es tu corazón. Y Jesús dijo, voy a pagar el precio por tus errores. Voy a pagar el precio, no importa la magnitud de lo que hayas hecho, lo que corresponda pagar, lo voy a pagar para reconciliarte conmigo. Y si es necesario dar la vida, que fue lo que Jesús hizo, Él dijo, voy a dar la vida por cada hombre, por cada mujer, por cada ser humano que necesita que su corazón vuelva a Dios para encontrar paz. Y la Biblia dice esto, la Biblia dice que en la cruz Jesús nos reconcilia con Dios. Este es el gran milagro de Jesús. Esto es lo que significa que Jesús es el príncipe de paz, el que vino a traer reconciliación entre las personas y Dios. Ahora, así como Jesús es el príncipe de paz, así como Jesús es esa persona que vino a traer reconciliación en una sociedad marcada por la violencia, por los conflictos, por las peleas, por las discusiones, así Jesús también quiere que vos seas una persona que no viva hundida en esa espiral regresivo de violencia. Jesús no quiere que seas uno de los tantos que están dispuestos a levantar su mano en contra de otro o a agredir, dañando verbalmente a otra persona. Jesús quiere que vos seas como Él. Él quiere que en este tiempo puedas levantarte como un agente de reconciliación, como una persona que desde el lugar a donde estás, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu universidad, tu barrio, que en ese lugar vos puedas ser una persona que no sume una piedrita más al odio, sino que seas una persona que lleve reconciliación, que lleve paz, que lleve mediación, que lleve lo que la gente necesita, que es salir de esta locura de la violencia. Y como eso necesitas levantarte. Por eso nos vamos a hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo convertirme en un agente de reconciliación? ¿Cómo puedo recibir paz a mi vida de tal manera que en medio de esta locura en la cual vivimos, yo no sume a la violencia, sino que sume a la reconciliación? Y nosotros podemos, durante los próximos minutos, mirar lo que es la vida de Jesús, mirar lo que es su testimonio, y podemos darnos cuenta cómo Él, durante toda su vida, nos enseña esto. Nos enseña a ser gente que lleve reconciliación, que lleve paz en medio del conflicto. Y hay por lo menos 5 cosas que nosotros tenemos que hacer si queremos ser gente que lleve paz y lleve reconciliación. Lo primero que tenemos que hacer, que el ejemplo de Jesús nos lo muestra, es esto, es tomar la iniciativa. Podés anotar ahí en tu hoja, en el primer punto, que la clave para que ser alguien que reconcilie a las personas es tomar la iniciativa. De hecho, en todos los aspectos de la vida, el éxito está en las manos de ¿quiénes? ¿De los que postergan? No, nadie que postergue va a alcanzar algo bueno en la vida. La gente que alcanza cosas buenas en la vida es la gente que se levanta, que se pone en pie y que toma la iniciativa. Y exactamente lo mismo podemos decir en un proceso de reconciliación. Pensá, por ejemplo, que quizás vos estás escuchando este mensaje y decís, yo necesito reconciliarme con un familiar. Es más, el 24 a la noche vamos a ir a la casa de la nona, a la casa de la abuela, a cenar y me voy a tener que ver con mi hermano, me voy a tener que ver con mi cuñada y no estamos bien, pastor. La última vez yo le corté el teléfono. ¿Qué hago? Y tenés 2 opciones. Tenés la opción de ir el 24 de la noche con cara de póker, hacerte el hipócrita, no decir nada, tratar de evitar esos temas que van a revivir el conflicto latente. O tenés una segunda opción, que yo estoy seguro que es la mejor opción, que es la opción de tomar la iniciativa e iniciar un proceso de reconciliación con esa persona antes de que llegue el 24 de la noche y tengas que verte cara a cara sin resolver esa situación. Dios nos enseña esto. Dios nos enseña que si tenemos un problema con alguien, tenemos que tomar la iniciativa porque eso es exactamente lo que Él hizo. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía, escucha bien, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esta palabra? Significa que cuando todavía no merecías caminar al lado de Dios, cuando todavía no merecías que Dios hiciera cosas buenas por tu vida, Él ya tomó la decisión de demostrarte que te amaba y de dar su vida en esa cruz.
Él tomó la iniciativa y Él comenzó el proceso de restauración con tu vida. Quizás vos estás en este lugar, por ahí viniste por primera vez o por segunda vez, estás visitando hace poco y estás aquí porque tenés grandes cosas que cambiar en tu vida. Y muchas veces nosotros tenemos estos juegos mentales, ¿no? Tal vez vos estás pensando, bueno, voy a empezar a venir a la iglesia. Voy a escuchar lo que el pastor dice, voy a tratar de ponerlo en práctica, voy a enderezar mi vida, voy a poner todo de mi voluntad para ser una buena persona. Y cuando lo sea, seguramente Dios va a hacer el milagro que mi vida necesita. Tengo una buena noticia, eso no funciona así. Por alguna razón, cuando vos llegás a la iglesia, una de las cosas que te encontrás es un cartel que dice, vení tal cual sos. ¿Lo leíste alguna vez? Esos hermosos carteles que los voluntarios de bienvenida tienen. Vení tal cual sos significa esto. Significa que Dios te acepta tal cual sos. No necesitas primero corregir tu vida para que Él te ame. De hecho, la Biblia dice algo. La Biblia dice en 1 Juan 4:9 que nosotros amamos a Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Él, ¿qué hizo? Él nos amó primero. Dios no te dice quédate como sos, por supuesto. Dios no es un Dios que dice quédate así como estás, seguí dejando que tu vida sea un desastre, tomá malas decisiones. No, Dios no te dice esto. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tomes buenas decisiones. Él quiere hacer un milagro de restauración en tu vida, en tu familia. Él quiere darte la libertad que vos necesitas. Pero la buena noticia es esta. La buena noticia es que vos no necesitas corregir tu vida para que Él te mire y haga un milagro en vos. Él ya dio el primer paso. Él ya te amó primero. Él ya tomó la decisión de demostrarte que te amaba dando su vida en la cruz del Calvario por vos. Y Él te dice, así como estás, con tus errores, con tus defectos, con tus problemas, con todas las que te mandaste, así te recibo. Y quiero que trabajemos juntos para que llegues a ser el hombre que podría llegar a ser. Para que logres ser la mujer que estoy pensando y soñando que seas. Dios tomó la iniciativa de aceptarte y recibirte tal cual sos. Por eso abrile tu corazón a Jesús, porque Él te dice, yo tomo la iniciativa. De hecho, por alguna razón Él te trajo a este lugar, Él puso ese sentir en tu corazón, porque Él ya tomó la iniciativa y Él ya quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús tomó la iniciativa y todos los días Él toma la iniciativa de restaurarnos con Dios, de reconciliar nuestra relación con Él. Ahora, de la misma manera, la Biblia nos enseña que tenemos que hacer como hizo Jesús. Y si vos tenés una situación de conflicto, como te dije hace un rato con un familiar, o con un compañero de trabajo, o con un compañero de estudios, o con algún vecino que quizás te dijo algo feo que te dolió, o quizás vos le dijiste algo malo que le lastimó, lo primero que tenés que hacer para ser un agente de reconciliación es tomar la iniciativa de ir y hablar con esa persona. Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 esto. Jesús está hablando y dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recordás que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjate qué importantes estas palabras. Jesús está hablando de una situación posible, ¿no? Te encontrás con alguien con el cual estás peleado en la iglesia, cantando. Pero tranquilamente Jesús podría haber dicho, si se acerca la cena de Navidad y te acordás que tu pariente tiene algo contra ti, o si el lunes vas al trabajo y te encontrás con un compañero y recordás que ese compañero y vos tienen una situación sin resolver, dice la Biblia, ve primero, toma la decisión, da el primer paso, toma la iniciativa y sé vos el que inicie esa conversación de restauración. Y en ese sentido creo que hay dos grandes mentiras que nosotros tenemos que derribar. Porque todos nosotros como que construimos mentiras para evitar afrontar ciertas cosas que sabemos que son necesarias, pero que no nos gustan, ¿no? Y cuando estamos medio mal con alguien, tendemos a fabricar dos argumentos. El primero de ellos es, bueno, ya se va a pasar. De hecho, tenemos un dicho para esto, ¿no es cierto? El tiempo cura todas las heridas, ¿no es cierto? Decir a una persona que tiene un tumor, tranquilo, el tiempo cura todas las heridas. No, sabemos que no es así.
Sabemos que de hecho la inmensa mayoría, si no todas las heridas, no se sanan con el tiempo, sino que es necesario tomar la decisión de hacer un tratamiento, de tomar un remedio, de hacerte un estudio, de ir al médico. Tenés que tomar la iniciativa y enfrentar esa herida y trabajar esa herida. Y mucho más las heridas relacionales. Cuando una persona tiene una herida relacional, cuando una persona tiene un conflicto con otra persona, lejos de achicarse con el paso del tiempo, a medida que los meses, que las semanas y que los años avanzan, el problema y el dolor se va haciendo cada vez más grande. Por esa razón nunca caigas en esa idea de decir, bueno, ya se va a pasar. No, no se va a pasar. Tenés que enfrentar el problema y enfrentarlo lo más pronto posible antes de que se agrave. Ahora, otro mito que muchas veces es un mito en el cual caemos es, mire pastor, yo no le hice nada, el que tiene el problema conmigo es él, es ella. Así que él, ella, tienen que llamarme por teléfono y pedirme disculpas, porque yo no hice nada. Ahora, justamente este mito es el que Jesús destruye con este versículo. La Biblia decía esto, y vos ahí lo podés ver, dice la Biblia que por ahí vos no tenés nada con esa persona, pero dice la Biblia, si ese hermano tiene algo, ¿contra quién? Contra vos. No importa de quién es la culpa, no importa si vos tiraste la primera piedra o si él tiró la primera piedra, no importa quién es el culpable. La Biblia dice que si vos sabés que causaste daño a una persona y esa persona está herida, o si vos sabés que una persona te causó un daño, vos tenés que tomar la decisión, tenés que tomar la iniciativa e ir y restaurar la relación, o por lo menos intentar restaurar la relación con esa persona. Es lo primero que Jesús nos manda hacer y Él nos dice que tenemos que poner en práctica si queremos ser gente que lleve paz y lleve reconciliación en medio de una sociedad tan loca. Ser gente que toma la iniciativa de hablar, la iniciativa de pedir perdón, la iniciativa de perdonar. Tomá la iniciativa, no te quedes sentado, levantá el teléfono, escribí un mail, concertá una reunión, andá, buscá, tomá la iniciativa. No dejes que el tiempo pase sin buscar hablar con esas personas con las cuales tenés cabos sueltos y tenés que reconciliarte. Ahora, no solamente es tomar la iniciativa, sino que además es, en medio de este proceso de tomar la iniciativa, buscar un momento oportuno, ¿no es cierto? Porque hay una realidad, hay conversaciones que son oportunas en un momento, pero que no son oportunas en otro, ¿verdad? Y si hay algo que Jesús nos enseña en su vida y en su ministerio, es justamente esto, es que hay cosas que tienen un momento, un lugar y una forma. Yo te decía al principio del mensaje, ahí cuando te leía Isaías capítulo 9, que ese texto que habla de la llegada de Jesús, dice que Jesús iba a ser ese príncipe de paz, ese salvador que iba a traer paz, que iba a traer restauración a la humanidad. ¿Sabes qué? La primera vez que yo recuerdo que era un adolescente, cuando empecé a estudiar la Biblia de punta a punta, de Génesis y Apocalipsis, y empecé a mirar las fechas y los tiempos, cuando yo leí por primera vez este versículo de Isaías capítulo 9 y me di cuenta que ese versículo había sido escrito 800 años antes de que Jesús naciera y empezara su ministerio, la primera pregunta que vino a mi mente es, viejo, ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué tuvo Dios que esperar 800 años desde esa promesa al día en el cual iba a enviar al Salvador de la humanidad? Porque 800 años es mucho, ¿no es cierto? Es muchísimo, son como por lo menos 16 generaciones. Y yo miraba ese versículo y decía, ¿cuánta gente se hubiera salvado si Jesús hubiera venido antes? ¿Cuánta gente hubiera podido escuchar el mensaje de Dios si Jesús hubiera venido antes? Esas son las preguntas que yo me hago. Ahora es interesante que esa pregunta, que quizás vos también te haces, ¿por qué el Salvador no vino antes? ¿Por qué vino recién hace 2000 años y no mucho antes, habiendo habido tantas guerras, habiendo habido tantas cosas terribles que pasaron y siguen pasando? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia también. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo dice algo. Él dice que cuando llegó el momento oportuno, y resalta eso, por favor, el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer. Quizás nosotros en nuestra mente finita y con toda la información que nos falta no nos damos cuenta,
Pero déjame decirte esto. Si Jesús hubiera nacido 800 años antes, el mismo día, el mismo año en el cual Isaías hizo esa promesa, el impacto de su mensaje no hubiera sido ni del 1% de lo que fue 800 años después. ¿Por qué? Porque en la época de Isaías, cuando se dio esta promesa, el mundo estaba fragmentado. El mundo estaba dividido en guerras, en enfrentamientos, en conflictos. Y si Jesús hubiera nacido en ese momento, el cristianismo se hubiera reducido a la religión de un pequeño pueblo llamado Israel y probablemente no hubiera podido salir de ahí. 800 años después, cuando Jesús nació, ya estaba consolidado lo que muchos de nosotros sabemos por los libros de historia, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano permitió una serie de cosas que cambiaron a la humanidad para siempre. Cuando el Imperio Romano logró conquistar gran parte de lo que era el mundo conocido en aquella época, estableció 3 cosas que hasta el momento no existían. Primero, estableció paz. A donde sea que vos fueras del Imperio Romano, que era el imperio más vasto que se constituyó en la historia, a donde sea que fueras, no había guerras, no había conflictos, no había riesgo de que alguien te matara, no había riesgo de que alguien te hiciera daño, porque había paz en todo ese mundo. En segundo lugar, los romanos establecieron una ley que era igual en todo el imperio. Eso quería decir que no importa a dónde fueras, no necesitabas pasaporte, no necesitabas visa, no necesitabas hacer la fila allá arriba en la cordillera esperando tu turno para cruzar al otro lado o para volver a tu casa, porque no había aduanas. Todo era la misma ley y era el mismo imperio, era Roma. Y fundamentalmente, los romanos lograron, como nadie, ni antes ni después en toda la historia de la humanidad, construir una red de caminos que permitían que todos los pueblos, que todas las ciudades y todas las regiones estuvieran conectadas. Y si vos tenías un carro y un caballo, vos podías subirte y podías saber que todas las ciudades del mundo la podías recorrer gracias a los caminos romanos. De ahí viene el dicho, ¿no es cierto? Todos los caminos llevan a Roma. Porque efectivamente en aquella época todas las vías romanas, que eran unos caminos blancos, que hasta el día de hoy los que viajan a Europa y parte de Asia los podrían llegar a ver, te permitía ir a donde sea, a donde quieras, tranquilo, sin saber que va a haber conflictos, que va a haber enfrentamientos. Cuando Jesús nació, todo esto estaba dado en un solo lugar. Y esto permitió que después de que Jesús resucitara y comisionara a los discípulos, esos discípulos pudieran ir a todas las naciones, a todos los lugares del mundo, predicándole el mensaje del Evangelio sin preocupaciones de que algo les podía pasar. Jesús nació en el momento oportuno. De hecho, ni antes ni después. Porque es más, si Jesús hubiera nacido en Israel ahora, imagínense todos los conflictos, ¿no? Ya de por sí, ahora Israel está dividido entre 2 lugares, ¿no? Los israelitas, los palestinos. Hay lugares que si vos estás en un país, sabés que no podés ir a otro. De hecho, el mejor momento, el momento más oportuno para que el cristianismo pudiera expandirse por todo el mundo, fue el año en el que Jesús nació. Dios eligió el momento oportuno para enviar a su Hijo. Y así como Dios eligió ese momento oportuno, vos también. Si estás pensando en que tenés que reconciliarte con una persona, necesitas buscar también el momento oportuno. La Biblia dice esto, la Biblia dice en Eclesiastés 3, que en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Y necesitas justamente esto. Necesitas sabiduría para saber cuándo vas a iniciar esa conversación con esa persona con la cual tenés que restaurarte. Quizás te das cuenta que el conflicto es muy reciente y necesitas esperar un poquito, ¿no es cierto? Como decimos aquí en Argentina, para no hablar las cosas en caliente. Y necesitas sabiduría de Dios para saber cuándo es el momento oportuno para tener una conversación con esa persona con la cual tenés que restaurar una relación. Y además, en segundo lugar, necesitas sabiduría de Dios para saber, además, dónde es el lugar oportuno para hablar con esa persona. Seguramente se trata de un lugar privado, un lugar tranquilo, un lugar donde no haya interrupciones, ¿no es cierto? Quizás yo estoy predicando este mensaje y alguien me dice, siento la necesidad de ponerle la mano en el hombro al que está delante mío y decirle que le hice tal cosa. No, tranquilo.
No es este el lugar ni el momento oportuno. Tiene que ser un lugar en donde estén solos, en donde estén tranquilos, en donde puedan hablarse, puedan decirse todo lo que tienen para decir y saber que no van a salir de ese lugar hasta que las cosas no estén habladas. Busquen el momento oportuno si quieren ser agentes de reconciliación. Y en tercer lugar, por favor anotá también en tu cartilla esto, escuchá el dolor y las perspectivas de la persona con la cual tenés que reconciliarte. Escuchá el dolor y la perspectiva de esa persona. Saben que hay un caso que esta semana cobró gran relevancia en nuestra sociedad. Muchos de ustedes lo deben saber, creo que sería difícil que alguien no lo sepa, que es el caso de una actriz que dijo públicamente en todas las redes sociales que fue abusada por un actor que tenía 20 años más que ella. No necesito dar nombres para que ustedes sepan de quién se trata, ¿no es cierto? Esto cobró relevancia en todas las redes sociales y en todos los canales de televisión. No hay un espacio en el cual no se hable de este hecho. Yo creo que es importante que nosotros sepamos esto. Como iglesia repudiamos cualquier situación de abuso y de violencia. Realmente la repudiamos. Esto es un tema grave, es un tema serio. No solamente repudiamos la violencia hacia la mujer, sino que repudiamos cualquier forma de abuso y de violencia hacia los niños, hacia las niñas y a cualquier persona que por distintas circunstancias tenga que ser víctima de otra. Es una situación seria la que ocurrió. Ahora, también somos conscientes de esto, ¿verdad? Y es que durante el paso de los días, esta situación grave, hablando en criollo y en este término que surgió hace pocos años, como que empezó a tinelizarse la situación, ¿no es cierto? Y ya empezaron a hablar personas que no tienen nada que ver, y ya opinó Susana Jiménez, y ya opinó Mirta Legrand, y ya opinó el otro Rial. Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene un WhatsApp, todo el mundo tiene un video y todo el mundo opina. Y la realidad es que se empezó a dar una situación desprolija, ¿no? Una situación en donde se mezclan testimonios y hechos reales con interpretaciones banales, con cuestiones amarillistas de la farándula, y eso hace que se generen discusiones. Discusiones en las redes, discusiones en lugares donde la gente se junta personalmente para hablar. Y me ha tocado en esta semana estar en medio de una discusión en la cual una persona tuvo una frase que quizás puede ser justificada, pero muy poco feliz, y es: a mí esto me suena muy raro, yo no lo creo a esto. Yo digo, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, muy cuidadosos y muy sabios en lo que pensamos y en lo que decimos. En primer lugar, porque como yo te digo, es un tema serio, es un tema grave, que no lo va a resolver Susana Jiménez ni Verónica Lozano, tiene que ser un juez. Un juez que lo resuelva, que analice las pruebas, que haga las pericias que tenga que hacer, y realmente se tiene que hacer justicia sobre este y sobre muchos otros casos. Pero hay una realidad: muchas de las personas que ponen en duda y que hablan y que opinan no son conscientes de algo. Y es que más allá que este tema recién empieza y que la justicia va a tener que resolverlo, este caso le ha tocado la fibra más íntima a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos niños que han sido víctimas de abuso en su infancia y en su adolescencia. Y muchas de esas personas que hablan a voz en cuello y dicen: a mí yo no creo nada de esto, a mí no me interesa, esto es todo un cholulaje, esto es todo inventado por la farándula. Muchas de las personas que opinan eso no son conscientes del dolor que le está haciendo revivir a muchas personas que pasaron por una situación que es la situación que se está describiendo. Y tenemos que ser muy sabios cuando hablamos, cuando opinamos, sabiendo que inclusive muchas personas de nuestra familia de fe han sufrido esto, lo han pasado en carne propia, y que cuando hablan, obviamente lo hacen desde el revivir su propio dolor y su propia perspectiva de cómo vivieron el asunto. Y no solamente en esta situación, que fue esta situación que cobró relevancia en los medios, sino en cada aspecto de la vida. Cuando nosotros hablamos con una persona que se siente lastimada o que quizás lastimamos, necesitamos escuchar no solamente las palabras que esa persona nos da, sino el dolor y la perspectiva que puede sentir una persona que pasó por una situación de dolor y de angustia. Y ¿sabes qué? La buena noticia es que nosotros tenemos un Dios que no solamente nos dice que nos ama, que no solamente nos dice que nos quiere restaurar, sino que experimentó nuestra vida. Y las grandes situaciones de dificultad que nosotros podemos llegar a pasar, Él ya las pasó. Jesús se enfrentó y experimentó de manera real y personal nuestros dolores y nuestras propias perspectivas.
La Biblia dice esto en Filipenses 2:6. La Biblia dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús se puso del lado de tu dolor. Jesús se puso del lado de tu perspectiva. Él no agarró un megáfono desde el cielo y gritó: arrepiéntanse, si no les mando fuego del cielo, manga de pecadores. No, Dios no hizo eso. Dios nos amó. Dios tomó el primer paso y Él dijo: yo no les voy a hablar desde el cielo, yo voy a bajar a la tierra, me voy a hacer un ser humano, voy a caminar con ellos. Voy a saber lo que significa tener hambre, sed. Voy a saber y experimentar en carne propia lo que significa tener calor, lo que significa tener frío, lo que significa tener miedo. Y desde ese lugar voy a hablarle a los hombres y a las mujeres como alguien que experimentó todos sus dolores y todas sus luchas en la vida. Jesús se identificó con nosotros y con nuestras realidades. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Jesús, por haberse hecho hombre y habiendo vivido en esta tierra, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque las enfrentó todas. Y cada una de las pruebas, de las luchas, de los temores que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. ¿Vos sabés quién es el máximo defensor de las mujeres? ¿Quién es el máximo defensor de los niños, de las niñas, de todas las personas? Jesús. Porque por eso Jesús se hizo hombre, para experimentar la vida aquí en esta tierra, para experimentar nuestros miedos, nuestros dolores y para poder pasar por nuestra perspectiva de vida. Y así como Jesús lo hizo, así como Jesús se puso en nuestros zapatos, que es en nuestra humanidad, en nuestra vida y en nuestra manera de ver, así vos, si dañaste a una persona con algún comentario o con algo que hiciste, o si tal vez sentís que una persona te dañó a vos, necesitas ponerte en los zapatos de esa persona. Poder escuchar lo que esa persona siente, lo que esa persona piensa, cómo esa persona vivió lo que está pasando. Porque quizás para vos no es algo tan grave, pero para esa persona sí. Quizás para vos esa persona te hizo un enorme daño, pero cuando vos hablás te das cuenta que esa persona te dañó o te dijo algo feo desde sus propias inseguridades, desde sus propios miedos. Ponete en el lugar de la otra persona. Eso te va a permitir acercarte mucho más. Así como Dios se acercó a nosotros haciéndose hombre, acércate al otro escuchando su dolor y su perspectiva. La Biblia dice esto: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Listos para hablar y lentos para hablar y para enojarte. Ponete en el lugar del otro. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Escuchando. Sentate y decirle: mira, nosotros estamos distanciados hace 1 año, hace 2 años. ¿Qué pasó? Contame, ¿qué sentiste? ¿Qué viviste? Yo dije algo que te molestó. ¿Pasó algo en tu corazón? Contame todo lo que estás pensando y necesitas decirme. Escucha todo y después da tu perspectiva y busca reconciliación. Escuchá su dolor y perspectiva. Y en cuarto lugar, también muy importante, a la hora de hablar, hablar la verdad, pero hablar en amor. De nuevo, si hay alguien que es un modelo de esto, si hay alguien que es un modelo de decirnos la verdad, de decirnos las cosas que tenemos que hacer, pero hacerlo en amor, es Jesús. Estamos ahí en el cuarto punto, hablar la verdad en amor. La Biblia nos habla de algo. La Biblia nos habla de la historia de una mujer que fue sorprendida en un acto terrible, que fue sorprendida en adulterio. Para los que no lo saben, adulterio significa tener intimidad con una persona casada, que no es tu esposo ni tu esposa, ¿no es cierto? Eso es adulterio. Bueno, la Biblia cuenta esto y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 8, dice la Biblia que los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a Jesús, una mujer sorprendida en adulterio. Literalmente el texto original dice sorprendida en el mismo acto de adulterio. No entremos en detalles, pero te imaginás la situación, ¿no es cierto?
Y poniéndole en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Bueno, esta es la pregunta que le hicieron a Jesús. Mirá, encontramos a una mujer teniendo intimidad con alguien que no es el esposo. ¿Qué hacemos? La ley dice que hay que apedrearla. Yo creo que a muchos de nosotros se nos suma una segunda pregunta que esta gente no tenía. ¿Dónde está el hombre? Porque no estaba sola, no estaba con un robot la mujer. Evidentemente estaba con otra persona y presumimos que era un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Sobre todo las mujeres se preguntan esto, ¿no? ¿Y el tipo dónde estaba? Bueno, ¿vos querés saber lo que es una sociedad patriarcal? Eso era una sociedad patriarcal. En esa sociedad, una sociedad hipócrita, no importaba el pecado del hombre, porque bueno, el hombre es hombre, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces habrás escuchado esto? No, es diferente porque yo soy hombre. No, mentira, no es diferente. Pero en aquella época, hace 2000 años, la sociedad con la cual Jesús tuvo que luchar era una sociedad así. La Biblia no dice dónde estaba el hombre, porque a estos hombres, evidentemente, a los fariseos, a los maestros de la ley y de la religión de la época, no les importaba dónde estaba el hombre. Es más, si nos ponemos a pensar, hasta cabe la posibilidad de que el hombre estuviera ahí mismo, entre los que condenaban y juzgaban, porque la sociedad era realmente muy, pero muy hipócrita en aquel tiempo. Ahora, a Jesús le presentan este caso. Le dicen, bueno, la Biblia dice que cuando alguien es sorprendido en adulterio, en realidad lo que la Biblia dice es tanto el hombre como la mujer. Moisés nos enseñó que tiene que morir apedreada esa persona. Y ahí le presentaron a Jesús este caso. Obviamente fue un caso trampa porque sabían, nos diga lo que nos diga Jesús, nos va a dar motivos para hablar mal de él en los diarios. Si Jesús decía, sí, hay que apedrear a esta mujer porque es lo que la ley de Moisés de hace 2000 años nos dice, todo el mundo hubiera dicho, Jesús es un farsante, todo lo que dice acerca del amor es mentira. Eso hubiera pasado si Jesús decía, sí. Ahora, si Jesús hubiera dicho, no, perdonémosla, no hay problema, no es tan grave lo que pasó, ¿qué hubiera salido en los diarios? Jesús, maestro relativista, condescendiente con el pecado, viene a llevarnos a un estado de inmoralidad absoluta. Ellos esperaban que o un sí o un no de Jesús era lo mismo para condenarlo y para criticarlo y hacerle daño realmente. Ahora Jesús agarró la sartén por el mango. Jesús no dijo ni que sí ni que no. Él dijo algo que solamente en la mente de Jesús podría haber entrado una respuesta tan brillante. Él dijo esto. Él dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Así que ustedes quieren arrojarle una piedra porque es una adúltera. Bueno, el que sea perfecto, el que nunca haya cometido un pecado, el que nunca haya hecho nada mal, que sea el primero en arrojar una piedra. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que al oír esto, lo tenés ahí en la pantalla, se fueron retirando uno tras otro, soltando las piedras que ya tenían en la mano, comenzando por los más viejos. ¿Por qué empezaron por los más viejos? Son los que tenían más pecados, ¿no es cierto? No, cuanto más años, más mancha tiene el tigre, ¿no es cierto? Y los que tenían más años de vida tenían más cosas malas por las cuales arrepentirse. Así que comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le respondió la mujer. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Jesús salió de la tangente que le presentaron. Jesús tomó la sartén por el mango, pero Jesús le mostró la verdad de Dios a esta mujer en amor. Si Jesús le hubiera mostrado solamente la verdad, le hubiera dicho, mirá, hay que apedrearte. Si Jesús le hubiera mostrado solamente un amor desencarnado y relativista, le hubiera dicho, está todo piola, seguí con lo tuyo. Que estamos en la época del poliamor, viste que salió en la tele. Si Jesús le hubiera hablado desde un amor vacío, le podría haber dicho eso. Pero Jesús le dice la verdad en amor. El amor es, nadie te condena, ni yo tampoco. Y la verdad es, ahora levántate, ponete en pie y cambia tu vida. Vete y no peques más. Jesús le dijo a esta mujer, tenés una nueva oportunidad, podés cambiar tu vida. Yo te perdono
y ahora levántate y comenzá de nuevo. Y toda la Biblia nos muestra esto. Nos muestra a Jesús siempre diciendo la verdad, diciéndole a la gente que tiene problemas graves, que las consecuencias de sus errores pueden ser tremendas, pero diciéndoselo siempre en amor y permitiendo la oportunidad de un cambio. Y eso es lo que Dios nos manda hacer a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice esto, nos dice en Proverbios 12:18, que el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Cuando vos te reúnas con una persona, quizás tenés para decirle muchas cosas que a vos te lastimaron. Quizás tenés para señalarle errores, defectos de carácter que pueden ser el origen de tu distanciamiento. Hacelo con amor. No lo hagas de tal manera que esa persona se hiera y se cierre. Hacelo de tal manera de que la reconciliación y el cambio pueda darse. Por eso la Biblia dice esto también. Dice, hablaremos la verdad en amor. Y si querés, te lo digo con un dicho para que te lo acuerdes. Nunca vas a ser persuasivo mientras seas abrasivo. Rima, ¿no es cierto? Mientras seas abrasivo no vas a ser persuasivo. Muchos de nosotros tenemos en nuestra casa ese famoso nidito, ¿no? Esa virulana con la cual cuando hay alguna basura o hay alguna costra medio dura de sacar que con la esponja no alcanza, lo agarramos y lo pasamos arriba de la olla, ¿no es cierto? Ahora, te cuento esto, yo viví varios años solo. Mis papás se fueron a vivir a una provincia del interior cuando yo era un joven, ahí saliendo de la adolescencia. Viví mucho tiempo solo y muchas cosas tuve que aprender. Y una de las cosas que un día aprendí por la fuerza fue que arruiné una olla que mi mamá me había dejado. Una preciosa olla con un antiadherente hermoso que hacía que pueda cocinar las milanesas bien. Ven, por eso yo sé mucho de comida y todo, porque viví muchos años solo y me la tuve que arreglar. Un día tenía una olla que estaba bastante sucia y como la mugre no salía, le pasé virulana. Y hasta el día de hoy, cuando mi esposa y yo miramos esa olla, nos damos cuenta de que la arruiné porque la limpié con un producto abrasivo que no estaba preparado para eso. Y así como yo arruiné una olla, muchas veces vos, si sos abrasivo, si no decís la verdad en amor, de una manera cuidadosa, de una manera persuasiva, vos podés dañar para siempre, no una cacerola, una relación, el corazón de una persona, una vida. Por eso nunca te olvides, decí la verdad, habla la verdad en amor. ¿Querés ser persuasivo? No seas abrasivo. Decí las cosas como Jesús las diría, con amor, con respeto. Y en quinto y último lugar, pensando en seguramente esa conversación que en esta semana vas a tener que buscar el momento oportuno, porque todos nosotros tenemos capítulos abiertos con personas, es parte de la vida. Necesitas buscar reconciliación. Todo el tiempo estuve hablando de esto, pero necesitamos profundizar y comprender lo que significa que te vas a reconciliar con una persona. Y esto lo podemos ver también a través del ejemplo de Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5 que Dios nos reconcilió a nosotros. Él se reconcilió con nosotros por lo que hizo Jesucristo, dice la Biblia. En otras palabras, Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. La Biblia dice esto, ¿no? Yo te lo dije del principio, nuestra gran enemistad es con Dios. Todos nosotros hemos hecho cosas malas, todos nosotros hemos llegado a pensar y a concretar en acto cosas que nos lastimaron a nosotros mismos, que lastimaron quizás a esa familia que Dios nos dio, que Dios nos encargó para que la cuidemos. Todos nosotros en algún momento quizás dañamos a una persona que Dios había puesto al lado nuestro para que tengamos una buena relación y eso nos puso en enemistad, no solamente con esa persona, sino con Dios. Ahora, la Biblia dice esto, la Biblia dice, bueno, ¿qué podés hacer para devolver el daño que hiciste? Y la realidad es que a veces uno puede devolver lo que dañó, ¿no? Si vos le robaste a alguien plata, vas y se la devolvés. Pero el daño psicológico, ¿cómo lo devolvés? La pérdida de confianza, ¿cómo la restaurás? Es más, alguna vez quizás vos en tu vida
recibiste un daño que no puede ser compensado. La persona que te dañó, no importa lo que haga, no te puede devolver lo que te quitó porque no es algo material, no es algo que se puede dar y recibir a cambio. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, la Biblia dice que eso es lo que pasó con nosotros. Dios mira nuestro corazón, Dios mira todas las cosas que hiciste mal y Dios dice: ¿podés devolverme con tu vida todo lo que hiciste mal? ¿Podés compensar tus errores? No, no podés. Por eso la Biblia dice: Dios decidió reconciliarse contigo a través de la muerte de Jesús, no tomando en cuenta tus pecados, no tomando en cuenta las cosas que hiciste mal, sino borrándolas, agarrando el cuaderno y borrando las cosas que hiciste mal, porque no podés devolverle a Dios nada. Lo único que Dios pudo hacer por vos, y es lo que hizo, es decir, hacemos borrón y cuenta nueva. Te perdono y restauramos la relación, aunque no me puedas devolver lo que me quitaste. Y así como sucede en nuestra relación con Dios, sucede en nuestra relación con otras personas. Buscar reconciliación significa hacer dos grandes cosas. En primer lugar, significa buscar solucionar el problema, no empezar a buscar quién es el culpable. La Biblia dice esto, la Biblia dice: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Muchas veces nosotros pensamos en un encuentro de reconciliación y básicamente lo que pensamos es: me voy a encontrar con esa persona, le voy a decir todo lo mal que hizo y hasta que no me devuelva y me pida perdón a lágrimas, no la voy a perdonar. Bueno, eso no es buscar reconciliación, eso es hacer un juicio, es buscar al culpable. Dios no hizo eso con tu vida. Dios no dijo: bueno, vamos a hacer una lista de todas las cosas que hiciste mal para que te sientas un sucio pecador. No, Dios dijo: bueno, tu vida está mal. ¿Qué podemos hacer para solucionarla? Listo, yo voy a dar mi vida por vos en la cruz. Jesús no le dedicó tiempo a dar vueltas alrededor de tu culpa. Jesús buscó la solución. La solución fue mostrarte cuánto te amaba en la cruz del Calvario. Y lo mismo tenés que hacer a la hora de tener una conversación de reconciliación con una persona. Tenés que decir: bueno, lo que vos hiciste, lo que yo hice, hablemos sobre esto, tratemos de clarificar, pero si llegamos a un punto en el cual no se puede restaurar, no se puede devolver, no nos enfoquemos en quién tiene la culpa y a quién no. Enfoquémonos en poder comenzar de nuevo, en poder restaurar la relación, en poder restaurar la confianza y darnos la oportunidad de caminar juntos de nuevo. Eso es reconciliarse. Reconciliar es buscar una solución al problema, no ver quién tiene más culpa. Y en segundo y último lugar, es diferenciar lo que es la reconciliación de la resolución. Reconciliar y resolver no es lo mismo, ¿sabías, no? Resolver un problema significa: bueno, vos me quitaste algo, me lo devolvés. Yo te rompí algo, te lo devuelvo sano. Eso es resolver un problema. Pero como te decía, hay determinadas heridas y determinados conflictos en la vida que no se pueden devolver así, que no hay manera de resolver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reconciliar. No importa lo que pasó atrás, renovamos la confianza y más allá de lo que te di, de lo que te quité, lo que me quitaste o lo que nos hicimos, hagamos borrón y cuenta nueva y tratemos de caminar juntos de cero. La Biblia dice que Dios hizo esto con nosotros. En Romanos 1 la Biblia dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué le podés devolver a Dios por todos los errores que cometiste? Nada. Ahora, Dios decidió reconciliarse con vos. Él en la cruz del Calvario, Jesús borró todos tus pecados, borró todos sus errores y dijo: no me podés devolver nada, pero yo borro tus pecados. Y ahora nadie puede condenarte porque vos y yo estamos reconciliados. Lo mismo cuando te reconcilias con una persona. Reconciliarte con alguien significa que vas a borrar esa ofensa, que vas a perdonar y que vas a decidir volver a caminar con esa persona. Obviamente, en la medida en que esa persona te devuelva la confianza y que vos sepas que pueden caminar juntos, porque por ahí no te puede devolver lo que te quitó, pero vos sabés que ahora es una persona diferente y ahora pueden caminar juntos y pueden confiar el uno en el otro. La Biblia dice esto, que cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos más íntimos. Que este pueda ser un tiempo de reconciliación en tu vida. Yo no sé
cuáles son las personas con las cuales tenés que reconciliarte, pero estoy seguro que en esta semana te debes muchas conversaciones. Por favor, pon en práctica esto que escuchaste en esta mañana. Seguilo meditando, mirá los versículos, busca el consejo de Dios y que esta Navidad te pueda encontrar como una persona que por lo menos ha hecho el intento de hacer las paces con esa persona con la cual quizás hoy estás distanciado. Ahora, quizás vos estás aquí por primera vez. Vos decís, yo quiero poner en práctica todo esto, lo quiero hacer. Bueno, dejarme decirte esto, ¿no? Todos nosotros tenemos personas con las cuales necesitamos reconciliarnos, pero hay una persona, y es la principal con la cual tenemos que reconciliarnos, y es con Dios. Porque muchos de nosotros quizás andamos por la vida agresivos, andamos por la vida con dolor, con heridas abiertas que todavía no se han sanado, y en el fondo lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios porque estamos enojados con Dios. A veces le preguntamos, Dios, ¿por qué permitiste que me pase esto? ¿Por qué dejaste que en mi vida suceda aquello? Si esa es tu situación, yo creo que necesitas considerar esto que te dije. Jesús demostró que te amaba. Quizás pasaste por muchas situaciones de dolor, pero Él ya mostró algo en la cruz. Él dio su vida por vos en la cruz. Él dijo, yo voy a morir en esa cruz para demostrarte a vos que te amo y que quiero que caminemos juntos y que esas heridas que están ahí las quiero sanar. Si vos nunca lo hiciste, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y te vuelvo a repetir, creo que la primera persona con la cual tenés que reconciliarte es con Dios. Y entender cuánto te ama y pedirle a Él que tome el control de tu vida para que después puedas transformarte en un agente de reconciliación. Si nunca lo hiciste, yo voy a hacer una oración muy breve, que vos podés repetirla ahí en tu corazón y hacer tuyo este comienzo de un milagro. Dile, Dios, te doy gracias porque hoy entiendo que vos me amás. Dios, vos sabés que pasé por muchas circunstancias dolorosas en mi vida. Muchas veces me pregunté dónde estabas. Muchas veces me pregunté por qué lo permitiste. Pero Jesús, hoy me decido a borrar todas esas dudas y a poner en su lugar esta seguridad. Que vos diste tu vida en la cruz por mí. Que vos moriste por mí, que vos demostraste cuánto me amabas en esa cruz. Por eso, Jesús, hoy te pido que tomes control de mi vida. Toma control de mi corazón. Ayúdame a lidiar con el dolor para buscar sanidad. Ayúdame a lidiar con mis heridas para poder buscar restauración. Enséñame la manera en la cual puedo perdonar a las personas que me hicieron daño. Enséñame la manera a través de la cual puedo pedir perdón si soy yo el que dañó a otra persona. Jesús, camina conmigo. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que me transformes en ese hombre que sé que necesito ser, en esa mujer que sé que necesito ser. Gracias porque sé que lo vas a hacer. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.